Hola, inicialmente vamos a hablar de las diferencias entre lo bello y lo sublime. Lo bello requiere de una relación entre sujeto y objeto, en el que hay una conexión indisoluble y al mismo tiempo distanciada, libre de intereses particulares. Lo sublime hace que el sujeto se sienta perdido, desbordado, que sienta temor como frente a un abismo. Pero para que pueda surgir el sentimiento de lo sublime, se requiere un movimiento, una conmoción, una tensión entre una repulsión y una atracción, el despertar de la fuerza de resistencia y reconocimiento de que somos superiores a la naturaleza, dentro y fuera de nosotros. La sublimidad no se encuentra en la naturaleza, sino en el propio espíritu del sujeto moral. Y la definición verbal de lo sublime es lo que es absolutamente grande, pero si estamos entendiendo esto bien. No podemos buscar para ella por fuera una medida que le convenga. Es una magnitud que solamente a sí misma es igual. Además, no hay que buscar lo sublime en los objetos de la naturaleza, sino en nuestras propias ideas. En fin, sublime es aquello en comparación con lo cual toda otra cosa es pequeña. Así pues, la naturaleza se llama aquí sublime porque eleva a la imaginación a la exposición de aquellos casos en los cuales el espíritu puede sentir la propia sublimidad de su determinación, incluso por encima de la naturaleza. Ojo con esto, lo sublime es la disposición del espíritu mediante una cierta representación que ocupa el juicio reflexivo. Solo porque puede pensar demuestra una facultad del espíritu que supera otra medida de los sentidos. Entonces, la apreciación de las magnitudes por la intuición es estética. Hay en la comprensión un máximo del que no se puede pasar, pero en la aprehensión sí. ¿Uno cómo está seguro de esto? El poder pensar el infinito como un todo denota una facultad del espíritu que supera toda medida de los sentidos. Por ello, la imaginación nos representa el infinito en toda su limitación, y el espíritu se siente elevado en su propio juicio. Se abandona a la imaginación y a una razón unida con esta. Para juzgar la naturaleza dinámicamente sublime, es necesario representársela como excitante de temor, puesto que todo objeto sublime lo genera en nuestro espíritu. Eso pasa porque la razón busca una manera de comprender lo que está viendo. Una manera de explicar esto sería que, al no comprender aquello que se nos presenta, ese algo nos causa temor. Esto porque excita en nosotros nuestra fuerza, elevando la imaginación a la exposición de aquellos casos en los cuales el espíritu puede sentir la propia sublimidad de su determinación. Mas se puede considerar un objeto como terrible sin tener miedo ante él. Esto sucede porque nos limitamos a imaginar que no llegará la situación en que nos veamos en obligación de resistir ante este objeto. Kant lo explica a través de Dios. Una persona que crea en él le teme, al no imaginarse una situación en la que va a resistir sus órdenes. Esta persona, independientemente a su creencia, no teme ante él. Pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, con tal de que nos encontremos nosotros en lugar seguro, y llamamos gustosos sublimes esos objetos porque elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario, y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta, que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. Kant nos va a mencionar que denominamos sublimes aquellos objetos con aspecto atractivo y terrible, porque éstas elevan las fuerzas del alma por encima de su medianía ordinaria, o mejor dicho, superan el horizonte con el que solemos medir o dimensionar las cosas. Además, estos objetos nos hacen descubrir un poder de resistencia en nosotros mismos. Por ejemplo, volcanes desencadenando su poder de destrucción, huracanes sembrando devastación, el océano agitado por la tormenta, entre otros. La naturaleza se considera un objeto de temor, luego se puede llamar sublime. Esto parte de dos postulados propuestos por Kant. Se denomina que algo es sublime porque la imaginación se eleva hasta hacer exhibición de estos casos.
en el que el espíritu puede hacerse sensible de su propia sublimidad. Además, su propio destino es superior a la naturaleza. El otro postulado se basa en que la naturaleza es sublime porque obliga a la fuerza que somos a mirar las cosas que no podemos nombrar, razón por la cual tendemos a inquietarnos. De esa inquietud parte lo sublime. Esto puede cobrar más sentido mediante la admiración de ciertos fenómenos que no logramos nombrar debido a la sensación que causa en nosotros. Esto causó un efecto particular en los jóvenes románticos. La razón no puede explicar ciertas cosas que causan en nosotros el sentimiento de lo sublime. Aquellos jóvenes se dieron cuenta de esto y lo tomaron como referente para sus obras estéticas. De una forma cobarde. Puesto que no se hace explícito, Kant revoluciona el curso de las ideas estéticas, pero de forma implícita. Al final de su vida, claro, y los demás románticos lo hacen explícito en sus obras literarias posteriores.